Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Aurora Pérez, yo soy asesora técnica forense del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Gracias por acompañarnos hoy en esta mesa de discusión en torno a los retos y avances en identificación humana en México. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la plataforma de identificación humana. Estamos seguros que esta conversación y las ponencias que tendremos a lo largo de esta semana servirán para enriquecer y mejorar nuestras prácticas forenses. También queremos agradecer a quienes nos acompañan, al público, a las diferentes instituciones académicas, a las diferentes instituciones periciales, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a los representantes de familiares, a los académicos que vienen de Alemania. Esperamos que hayan tenido ya una cordial bienvenida, y a todos el público presente. Este panel tiene como objetivo discutir los retos y avances que se han desarrollado en México para enfrentar la crisis de identificación humana que presenciamos. El gobierno actual ha señalado que hay una emergencia forense debido al rezago en la identificación de personas fallecidas que llegan a los servicios forenses. Y algunas incluso tienen como destino panteones comunes, centros de resguardo e incluso universidades. El reciente informe Crisis Forense realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, aprovecho para saludar a Mariano que está con nosotros el día de hoy presente, señala que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar y sabemos que existen muchos más. Por lo tanto, el reto es enorme. En el último año, los esfuerzos incansables de los familiares han transformado el escenario forense para todos. Hoy entendemos, y yo quiero pensar que entendemos todos, que sin las familias no. Y digo no porque es a partir de esa información valiosa que nosotros podemos hoy hablar de las nuevas retos en identificación. También diversas instituciones como la creación de diversas instituciones han participado en otros avances como la creación de un registro de desaparecidos, de panteones forenses, de centros especializados para la identificación humana y de protocolos de búsqueda y entrega digna. Todos estos esfuerzos han sido loables. Asimismo, contamos con ya grupos multidisciplinarios de identificación y el reciente establecimiento del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Todo esto nos ha permitido hoy tener la discusión que estamos teniendo en este momento. Sin duda existen muchas otras iniciativas que conoceremos en los próximos minutos gracias al panel que nos acompaña el día de hoy. Doy la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a la doctora Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, al maestro Alan Robinson, integrante del Grupo Coordinador del MEIF, especialista en identificación forense con especialidad en antropología y arqueología, al profesor Marcel Berhoff, director del Instituto de Medicina Forense del Hospital Universitario de Frankfurt, al maestro Maximilian Moore, director del proyecto de la GIZ Fortalecimiento del Estado de Derecho, y a la doctora Zoraida García, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuevamente agradecemos su presencia. La dinámica será la siguiente: voy a hacer una pregunta individual. Luego ustedes van a tener un tiempo para interlocutar con las personas del panel y esperamos que nos quede un tiempo para las preguntas del público. Para empezar este conversatorio, quisiera abrir con una pregunta al maestro Alejandro Encinas. Desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos para la identificación de personas en México en 1, 5 y 20 años? ¿Y en dónde están los avances en los últimos años y en dónde quedan pendientes? Bueno, con mucho gusto, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que la primera respuesta que tenemos que dar frente a la crisis forense que estamos enfrentando es para ayer, no para 1, ni para 5 años, sino que queremos dar una respuesta inmediata, dados los graves rezagos que existen en materia forense en el país y la falta de cumplimiento de un compromiso fundamental del Estado mexicano para garantizarle a los familiares de las personas desaparecidas su búsqueda y su identificación.
Cuando llegamos al gobierno en el año 2019, junto con la Fiscalía General de la República, hicimos un diagnóstico de la situación que guardan los servicios forenses en el país. Y las conclusiones que derivaron de este estudio fueron realmente alarmantes. En primer lugar, una falta de infraestructura adecuada, suficiente para el desarrollo de todas las pruebas periciales. En segundo lugar, limitaciones en la formación profesional de los especialistas encargados de la identificación humana. Recursos muy limitados en el ámbito local, particularmente para garantizar una buena operación de los servicios forenses en el país. La falta de criterios homologados en la actuación de los servicios forenses. Si bien había desigualdad en el desarrollo de infraestructura y en recursos, es mayor la diferenciación en los protocolos que se utilizan para conservar, tratar a los cuerpos, un desconocimiento muy significativo de los responsables de los servicios forenses para cumplir con la legislación y las normas en la materia, y una ausencia total, prácticamente total, de la construcción de cementerios forenses o centros de resguardo. Por eso la respuesta desde entonces ha buscado ser inmediata. No solamente para desarrollar las capacidades institucionales que se requieren frente a esta emergencia, más infraestructura, más recursos, mayor formación profesional, sino también algo que considero muy importante, el desarrollo de una nueva cultura institucional para el tratamiento y manejo de los cuerpos, que parta pues de un trato digno a las personas que han perdido la vida y que lamentablemente el día de hoy no hay ninguna garantía para ello. Y en segundo lugar, garantizar el derecho de las personas a ser identificadas incluso después de la muerte. Creo que esos dos temas han sido los más importantes y lo que hemos venido desarrollando en los últimos años es primero el desarrollo de las capacidades institucionales en materia de infraestructura. Creo que los avances más significativos hasta ahora es la construcción del Centro de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila. Carla hará alguna referencia en particular a ello. El que estamos desarrollando en San Luis Potosí, la construcción de panteones forenses en Tamaulipas, en Michoacán, en otras entidades. Esperemos que pronto se concreten más servicios de esta naturaleza. El alentar recursos del Fondo para la Seguridad Pública en los municipios y en los estados para fortalecer las capacidades forenses. Creo que de ahí salió un buen número de recursos para el Centro de Identificación Humana que se inauguró el miércoles de la semana pasada en la ciudad de Nogales, en el estado de Veracruz, o el desarrollo de otro tipo de equipamientos y capacidades como el apoyo, en el caso de Sonora, para que contaran con unidades móviles para prestar servicios forenses. Y lo estamos detonando en todo el país. Pero aún y cuando también por otro lado hay que reconocer que afortunadamente dentro del sistema educativo nacional, particularmente en las instituciones de educación superior, creo que está aquí la doctora Zoraida de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Medicina Forense, se han venido desarrollando cada vez más profesionales, especialistas en medicina legal, medicina forense, en antropología o arqueología forense, que están formando una nueva generación de profesionales que en estos momentos están encontrando un espacio, una oportunidad en el desarrollo de estas capacidades. Sin embargo, creo que lo que nos queda todavía pendiente por resolver es establecer con toda claridad una nueva legislación y normas para definir el alcance de las competencias de los distintos órdenes de gobierno en la atención a la problemática forense. Y creo que un tema que va a ser central, independientemente de la necesidad de homologar criterios, protocolos, es enfrentar en esta transición que estamos viviendo para pasar de las Procuradurías de Justicia
a las fiscalías generales de justicia que tienen autonomía en cómo definir un nuevo espacio para abatir el rezago en materia forense que tenemos en el país. Porque es claro que en las condiciones actuales los estados de la Federación no están en condiciones de abatir ese rezago, que se requiere un apoyo federal que tiene que ver con una coordinación, pero también con delegar facultades y competencias, paradójicamente, de los estados a la Federación para poder lograr un proceso de identificación masiva de cuerpos para atender el enorme rezago que existe. Este es un debate que vamos a alentar en los próximos meses. Ya se ha planteado en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República. Lo haremos el miércoles en la Cámara de los Diputados, porque necesitamos un nuevo marco legislativo para que haya certeza de las competencias, facultades, competencias y concurrencias para enfrentar esta crisis. No es un asunto solamente de recursos, de capacidades, sino también de suma de esfuerzos. Siempre, como lo ha señalado Viento, con el acompañamiento, con la centralidad de las familias, de las víctimas, quien merecen ya una respuesta puntual a esta demanda postergada durante tanto tiempo. Maestro, mil gracias. Doctora Carla Quintana, escuchando los puntos anteriores y reflexionando sobre el trabajo incansable que ha tenido la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿cuáles serían las sugerencias sobre las acciones que se deben tomar para lograr más identificaciones en México? Muchas gracias. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, lo que hemos observado es que el principal problema es la falta de una institución que centralice y que dirija la identificación humana con enfoque masivo o a gran escala. Efectivamente, como decía el subsecretario, encontramos sí falta de recursos humanos, materiales, pero sobre todo, eso es mucho más fácil de combatir que cambiar la forma y la metodología de abordar una crisis de esta naturaleza. Son decenas de miles de cuerpos sin identificar, y el hecho que tengamos que estar diciendo más, menos, 50,000, 40,000, 60,000, el hecho que no podamos decir con certeza cuántas personas están sin identificar, habla de una falta de metodología, una falta de dirección y de centralidad de una institución que tome las decisiones para retomar, no solo para tomar, hacerlas todos los análisis multidisciplinarios en los cuerpos, sino también la toma de muestras referenciales o de familiares por grupos familiares. Si uno revisa y escucha a las fiscalías, y las familias lo han vivido por años, se hacen campañas de muestras genéticas en uno o en otro estado, lo toma una fiscalía, lo toma otro, lo toma la Policía Federal, la Policía Científica, lo toma la Guardia Nacional. Entonces, hay muchos actores que han estado actuando de alguna forma, pero no sabemos dónde está esa información no se centraliza, no se comparte, y si bien es cierto que existe en la ley la obligación de crear, por ejemplo, una base de datos genética, lo cierto es que no se está implementando una metodología para alimentar esa base de datos genética. Una cosa es que exista el armazón, el marco, y otra cosa es que exista la metodología para que la información que se vaya a depositar en esa base de datos tenga las más altas probabilidades de tener una coincidente. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, efectivamente faltan capacidades en términos institucionales y de personal, pero eso no es el problema principal. El problema principal es la metodología, es la falta de entendimiento que la identificación humana es un tipo de búsqueda. No solo se trata de investigación, de diligencias ministeriales, se trata también de búsqueda de identificación humana, y que el sistema ordinario, que no ha podido dar respuesta en materia forense, porque es de lo que estamos hablando en este momento, tiene que ser superado y
hacer reformas legislativas que nos permitan dirigirnos hacia un sistema extraordinario como es la realidad que tenemos en materia forense. También el superar, como lo decía el subsecretario, las cuestiones competenciales y superar un malentendido federalismo en esta materia. Creo que ahí están los puntos torales digamos, en el reto que tenemos en materia forense, la falta de una dirección única, entender que esto, además de investigación, es búsqueda, que tenemos que tomar medidas extraordinarias con enfoque masivo. El sistema tradicional, aun cuando se le den recursos, no va a funcionar, ya está probado, y pues que tenemos que efectivamente hacer reformas estructurales que nos permitan transitar para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, el derecho de toda persona a ser identificada, a ser regresada dignamente a casa y pues a dar una respuesta a los familiares de personas desaparecidas. Muchas gracias. A usted. Aprovechando esta intervención y además las palabras que tuvimos de bienvenida esta mañana, ¿qué debemos entender todos por identificación masiva? Y exactamente qué disciplinas estarían involucradas en ese proceso, tanto para la doctora Carla como para el maestro Encinas, que han compartido en sus comunicaciones identificación masiva. Bueno, aquí con el riesgo, sé que hay muchas forenses, así que me siento un poco legitimada, pero ustedes saben perfectamente que en materia de un enfoque masivo o a gran escala, es tomar todas las medidas de todas las diferentes ciencias forenses, no solamente genética, ¿no? Creo que se ha entendido que solo es la genética, no, son de las diferentes ciencias forenses que tengan que intervenir para poder comparar, valga la redundancia, masivamente a todos los cuerpos que se tienen en todo el país sin respetar las fronteras y las competencias que tenemos en un país federal, por un lado, con los grupos familiares, por otro, de manera masiva. En realidad, eso es lo que no se está haciendo, ¿no? La información está, pues, en compartimentos, no se comparte, insisto, no se hace una metodología única que permita que toda esta información se lea de manera masiva. Muchas gracias. Por supuesto. Yo también no soy especialista, soy forense, soy economista y soy muy pragmático. Lo que tenemos que hacer es generar los instrumentos que nos permitan atender una situación de emergencia y el enorme rezago que tenemos, que implica tener cerca de 50,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses o en las fosas comunes en los cementerios del país. Y hay que generar las bases de datos que nos permitan hacer esa identificación. Y no solamente la base de datos genética, sino otras fuentes de información como el acopio de huellas dactilares o otros instrumentos para que en un levantamiento nacional podamos tener, por un lado, un banco de datos genético cada vez más cercano a la realidad y reformas institucionales que nos permitan acceder a bases de información con las que cuenta hoy el Estado mexicano, como es el Registro Nacional de Electores, como es el sistema de administración tributaria, como es el sistema de pasaportes que genera el gobierno mexicano y otros instrumentos, hasta las licencias de manejar, para tener datos que nos permitan facilitar la identificación. El objetivo es abatir ese rezago con una visión pragmática, bien sustentada técnica y profesionalmente, pero el enfoque masivo es justamente salir de esta situación emergente y dar resultados. Muchas gracias. Maestro Alan, todos estamos atentos al desarrollo del MEF, seguramente ustedes ya lo han mencionado en interno, que los retos que atraviesa México son enormes. No solamente porque es un país muy grande y el rezago es enorme, sino porque las entidades federativas, como ya bien lo han mencionado, tienen sus propias facultades y responsabilidades. Eso dificulta la comprensión de estrategias de sinergia entre los estados en general.
Desde su experiencia en otros países, ¿cuál cree que es el mayor de los retos que enfrenta México para la identificación de personas y en cuáles se deberían concentrar los esfuerzos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde mi experiencia, tal vez yo les podría contar brevemente del trabajo que se hizo en la antigua Yugoslavia, en donde yo estuve en Kosovo específicamente algunos años. Y bueno, este conflicto que se dio en el 98-99, posterior al fin del conflicto, entraron 12 equipos de expertos internacionales a tratar de recuperar información y datos, indicios, etcétera, para la corte que se estableció para la antigua Yugoslavia, ahí en La Haya, en Holanda. El problema es de que entraron con un mandato que solo les permitía determinar causa de muerte y no la identificación de las víctimas. Ese era uno de los grandes problemas filosóficos de entrada del trabajo que se hizo en esa misión. Entonces yo les cuento esta historia para ver si existe algún paralelo. Yo no necesito hablar específicamente de México ahorita, pero en lo que les voy a contar tal vez vean algunos paralelos ustedes. Estos equipos entraron con excelentes peritos, excelentes científicos forenses, con buenos recursos, la mayoría, pero no estaban homologados las herramientas, no estaban homologadas las prácticas, ni siquiera el idioma estaba homologado. Entonces, con lo que acabamos fueron varias experticias de gente muy capaz y muy entregada, pero todos con distintos estándares, los cuales, al tratar de centralizar esa información para beneficio de la fiscalía que estaba investigando, pues se quedaron cortos. Se quedaron cortos porque la forma de determinar causa de muerte en un grupo era distinta a otra, la terminología era distinta. Bueno, y se pueden imaginar que de ahí surgen problemas muy específicos del manejo y la gerencia de datos, los cuales pues frustran la posibilidad de maximizar el poder de los indicios. Por otro lado, comenté que era el pilar principal, era causa de muerte, determinar la causa de muerte, pues porque posiblemente iba a ser una investigación por genocidio, la cual no prosperó así, pero ese era el plan. Los equipos que decidieron realizar identificaciones lo hicieron de una forma no adecuada, usando cuestiones secundarias, como mencionó la doctora, por ejemplo la ropa, pero usando solamente la ropa para identificar. Le ponían un número de caso a la ropa, hacían una exposición de ropa y los familiares que llegaban después de un trauma severo de la guerra en sí, a reconocer ropa que estaba sucia, dañada, ensangrentada, y bueno, algunos decían, este es de mi hijo o de mi padre o mi madre, y los equipos le entregaban el cuerpo basado en eso. ¿Y qué causó eso? Pues ustedes pueden ver ahí el problema, ¿no? Que las familias se llevaban los cadáveres, los enterraban en uno de los más de 20,000 cementerios que hay en Kosovo, porque la tradición albanesa es enterrar, tienen sus panteones familiares, además de los panteones ordinarios, por decirles así. Y bueno, se pueden imaginar que cuando se llevaron cadáveres que pues no se habían identificado científicamente, ocurrieron muchos errores, y esos errores llevaron a que personas volvieran a desaparecer. Después de haber pasado por todo el proceso en las manos de estos expertos, y repito, grandes peritos. Pero ¿qué faltaba? Faltaba una estrategia integral de identificación. Aquí el panel ha mencionado el enfoque masivo. Sí, esto puede tener varios nombres y no importa, yo no voy a ser polémico con el nombre, yo le digo un enfoque integral, porque un enfoque masivo no quita lo tradicional, sino lo complementa.
Es decir, el ADN, le podemos apostar al ADN, pero no siempre vamos a obtener ADN de muestras de los casos de larga data, como los mencionan aquí en México, ¿no? No siempre vamos a contar, entonces pero no vamos a poder parar nuestros esfuerzos de identificación solo porque no tenemos ADN. Necesitamos un antemortem muy fuerte, muy fuerte. Y eso creo, retomando algo que se dijo hace varias horas de las entrevistas antemortem, que son muy pesadas para las familias, ¿no? Es un esfuerzo emocional muy duro, y tengo que decirlo, también para los peritos. Hay que considerarlo porque eso afecta. Y sí, ciertamente, pero tienen que ser largas, tienen que ser detalladas, porque si no funciona el ADN, lo único que nos queda son esas entrevistas. Perdón por alargarme demasiado, quería ilustrar un par de cositas ahí que, bueno, tal vez podamos elaborar después. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Seguro que ahorita vamos a retomar esos puntos. Esta pregunta va para la doctora Zoraida. Uno de los puntos que hemos mencionado a lo largo de este día es la falta de personal capacitado para llevar a cabo las identificaciones. Pocos estados cuentan con equipos multidisciplinares y algunos solo tienen una persona experta por disciplina forense. Sin duda, una de las tantas causas del rezago en identificación es el efecto en cadena que genera el poco personal, el exceso de trabajo, la falta de capacitación, las condiciones precarias, como ya lo mencionaban. Además, el déficit de personal está relacionado con la escasez de programas universitarios. Desde su experiencia coordinando el programa de licenciatura de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México, a corto plazo, ¿qué elementos considera importantes impulsar para atender la necesidad de formar a peritos en diferentes estados? Y aprovechando la presencia de nuestros panelistas, ¿cuáles son las oportunidades o dificultades que ustedes han encontrado durante los procesos de inserción de sus estudiantes en instituciones como servicios periciales, comisiones de búsqueda, entre otras? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, sobre todo el panel. Los saludo con mucho gusto. Y a todos los asistentes y a quienes nos están escuchando. La licenciatura en Ciencia Forense que yo coordino fue creada en el año 2013. En ese mismo año empezamos a recibir alumnos. Nosotros somos una licenciatura que está en la Facultad de Medicina y que hace una selección de alumnos anual de 36 personas. ¿Qué es lo que hemos logrado después de estos años de haber sido creados? Pues que tenemos a 4 generaciones que ya tienen el 100% de créditos y que se están titulando todos. Eso se traduce en 121 personas. Y tenemos otras 4 generaciones que están en formación. Nos hemos estado vinculando muy estrechamente con la Comisión Nacional de Búsqueda desde que se reactivó, que fue en el 2019, y hemos mantenido una relación muy estrecha con fiscalías, con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Local, las Fiscalías de los Estados, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el INCIFO. Quiero destacar que también con la Fiscalía en Jalisco. ¿Y qué ha significado esa estrechez de relaciones? Pues que, en primer lugar, que nuestros chicos pudieran ir a tomar clase con ellos para su formación. Otra, que también puedan hacer ahí su servicio social. Y eventualmente lo que han logrado los chicos es que han evidenciado su formación y su capacidad, y varios de ellos se han integrado a las líneas de trabajo en estas instituciones. El primer reto que tuvimos para lograr la inserción del científico forense es, primero, que se entendiera que es un científico forense. La UNAM fue pionera en crear un perfil de esta naturaleza, aunque ya existían en México las licenciaturas en criminología, en criminalística, en ciencias forenses quizás, pero ¿qué fue lo que le dio la diferencia por parte de la UNAM? Es que hemos puesto el acento en que nuestros científicos forenses tengan una formación científica. Y con esto hicimos hincapié en construir un edificio que tuviera laboratorios de investigación y también laboratorios de formación docente,
La UNAM no tenía eso, ni ninguna universidad en México. Sí hay laboratorios de enseñanza, pero un laboratorio que forme en lo forense no. La diferencia es que en un laboratorio con estructura didáctica para lo forense se tienen que seguir los procesos de cadena de custodia y todos los demás que sean inherentes al trabajo forense. ¿Y cuál es el perfil del científico forense? No es un perito en genética, ni en química, ni en antropología, ni en psicología. Es una persona que conoce de todas las ciencias y técnicas que son aplicables en lo forense, que pueden auxiliar a la toma de decisiones técnicas y científicas, y que conocen cuáles son las pruebas conducentes. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una pregunta forense que puede plantear un agente del Ministerio Público, un juez, un defensor o una persona buscadora de personas, ¿no? Entonces, que las respuestas se obtienen de manera integral. Esta palabra que hemos estado usando mucho en este panel y que seguramente ya se han estado usando mucho esta mañana, es eso. Se trata de integrar conocimientos desde la ciencia y la técnica para que este perfil profesional pueda auxiliar desde varios sentidos. ¿Qué es lo que hemos logrado en cuanto a su aplicación en el trabajo? Bueno, hay alumnos nuestros, exalumnos nuestros ya trabajando en la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí tenemos a 5 personas, en donde también han hecho el servicio social 10 personas. Y estamos siempre buscando la manera de poderlos insertar más. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa también reconoció la valía del científico forense y ahí tenemos a 2 personas trabajando. Colaboramos recientemente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para crear un diplomado en búsqueda y localización de personas. Ahí no solo colaboramos, sino también estamos inscribiendo a nuestros chicos para que ellos también tengan esta formación. La dificultad también estriba en que no hay plazas, en que no hay dinero, ¿no? En que por más que las instituciones quieran emplearlos, pues no existe el perfil profesional para aplicarlos. Una de estas es que tradicionalmente en las fiscalías y en los servicios forenses ya existe un menú, una lista de profesionales en lo forense, los cuales se admiten, ¿no? Entonces, cuando se abren las convocatorias, pues se abre para todos estos perfiles que ya existen desde hace mucho tiempo, como puede ser genética, química, hechos de tránsito, criminalística, pero no existe el científico forense en la lista. Entonces, ha habido la necesidad de estar picando piedra muy poco a poco para que las fiscalías y los servicios forenses sean receptivos de este perfil. Por otro lado, también los propios científicos forenses tienen que picar piedra para darse a conocer. O sea, ahora que ya trabajan en la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana sabe que es un perfil profesional que le sirve. Ahora que ya están trabajando en la Fiscalía de la Ciudad de México haciendo análisis de contexto en investigación de feminicidios, la Fiscalía se está dando cuenta de que también pueden hacer este trabajo. Ahora que el INMEGEN se va a involucrar en la formación de un laboratorio que le dé un gran impulso para la creación de estos mecanismos que se están buscando de identificación masiva o como le queramos llamar, pero que sí una identificación eficiente y efectiva, pues tenemos a una egresada que está trabajando en ese laboratorio también, ¿no? Entonces, hay gente con, por ejemplo, el viernes entiendo que va a estar Gibran, a quien estoy viendo, que es egresado de la licenciatura, en una mesa aquí de estudiantes que se están en formación, ¿no? Aunque él ya es egresado, está titulado y entiendo que está haciendo su maestría. Eso es. Entonces, ¿qué se necesita también para que el científico forense y otras perfiles profesionales que se requieren en este trabajo tan intenso? Es pues que haya dinero, que haya que realmente se refleje esa intención política, se materialice en que se puedan aplicar para el área institucional. Los alumnos también se están involucrando en la defensoría de oficio, con despachos de abogados, etcétera. Entonces, este perfil se está diseminando de manera que está siendo muy útil por todos los flancos, ¿no? Y por supuesto que
tiene que haber pues una gran comunicación entre las instituciones que están viendo la eficiencia y la efectividad de un perfil como el nuestro. Eso es lo que puedo decir hasta ahora en lo que tiene que ver con formación de personas. Bueno, hay algo que también quisiera comentarles, que es importante. Si bien nosotros estamos formando científicos forenses con este perfil integrador, estamos trabajando en eso, en crear un diplomado con el propósito de que sea una vía de titulación con formación en búsqueda e identificación de personas. Estamos trabajando siempre con las instituciones para crear pues este tipo de alianzas que son muy importantes para seguir formando, si no científicos forenses nada más, también otras personas que quieren cursos profesionalizantes, como por ejemplo lo estamos trabajando en este momento con el Centro GEO, para ofrecerlo a la Comisión Nacional y comisiones locales. Y la licenciatura en Ciencia Forense tiene el proyecto de convertirse en escuela. ¿Eso qué significa? Fortalecerse. Caminar hacia constituirse en facultad. ¿Qué significa que la licenciatura en Ciencia Forense pueda ser una escuela que pueda crear más carreras, como la que se demanda, por ejemplo, lo oí hace rato, en antropología forense, ¿no? Nosotros tenemos el plan, en el planteamiento que estamos haciendo dentro de la UNAM, que podamos crear una carrera en identificación de personas, búsqueda de identificación de personas, con este perfil que tanto se necesita en nuestro país, y otros más perfiles. Muchísimas gracias. Doctora, ¿quieres hacer una intervención? Por supuesto. Sí, de manera muy breve. Lo que es fundamental en este momento en México, y por supuesto que la UNAM a través de la Escuela de Ciencia Forense nos está ayudando mucho, es crear respuesta desde las personas mexicanos que estamos aquí. Por supuesto que la cooperación internacional es fundamental, por supuesto que el trabajo del MEIF será imprescindible, por supuesto que la cooperación internacional es muy importante, pero necesitamos construir capacidades nacionales para atender a esta crisis que tendremos que tenerla en el corto, mediano y largo plazo, como tú decías. No hay respuestas únicas. Yo les comento desde la Comisión Nacional de Búsqueda, el tener personas jóvenes, recién egresadas, tanto de ciencia forense, antropólogos, arqueólogos, criminalistas, etcétera, le da una frescura a la búsqueda también de personas desaparecidas. Piensan desde otro lado y hemos podido localizar personas desde otro punto de vista con el que están siendo formados. Una anécdota nada más: cuando nosotros llegamos a la Comisión Nacional, de las 43 plazas, solo 6 eran forenses. No podíamos contratar más forenses porque, digamos, cuando se construyó la Comisión Nacional, alguien pensó que los forenses no era lo más importante. Y dentro de los forenses ni siquiera existía la licenciatura en Ciencia Forense. Entonces, al día de hoy, un poco más del 30% del personal de la Comisión Nacional son personal forense, y esto tiene que ver con una política pública que tenemos que impulsar desde el gobierno para darle la centralidad a la crisis que tenemos en este momento. Muchas gracias, doctora Quintana. Profesor Berhoff, tuvimos nosotros el honor de tenerlo en el estado de Jalisco en el 2019. Desde su experiencia en los servicios forenses, ¿qué podríamos mejorar? Yes, thank you again. Gracias de nuevo por la invitación este año y hace 2 años. Para mí fue muy impresionante esa época en Guadalajara, en el instituto. Vi trabajo muy profesional de los expertos, pero he visto la falta de contribución de tener los datos AM y PM y una base de datos grande. Esto es el trabajo que tenemos que hacer. Y esta es una situación muy especial en México. Es un esfuerzo masivo de identificación. Nunca ha habido tal situación.
Francisca habló del el escenario cerrado y abierto. Cuando se cae un avión es cerrado. Y aquí tenemos cerrado o abierto. Bueno, quién sabe, es cerrado porque hay tanta gente desaparecida y tantos cuerpos no identificados. Es una situación especial y espero que podamos ayudar con nuestros colegas de los institutos de la Sociedad Alemana de Medicina Legal, Instituto de Hamburg y Münster y Bonn, y queremos ayudarles y trabajar juntos en estos meses y años. Muchas gracias por la respuesta. Como director del programa de fortalecimiento del Estado de Derecho, nos has compartido los aprendizajes adquiridos y reflexiones sobre la necesidad de crear consensos y soluciones pragmáticas para enfrentar la crisis forense. Desde una perspectiva de cooperación internacional, las agencias internacionales, ¿cómo pueden apoyar los procesos internos de las fiscalías y comisiones de búsqueda? ¿Y cuál crees que podría enriquecer el trabajo conjunto de la cooperación internacional, países como Alemania y otros países? Muchas gracias, Aurora, por la pregunta. Primero que nada, es un problema mexicano. Y entonces aquí están los cuerpos y especialmente en los estados, y el objetivo de la cooperación internacional es ofrecer apoyo de preferencia al corto plazo. Y eso me gustaría enfatizar. Nuestro proyecto no es un proyecto de desarrollo sustentable en 50 años. Aquí se trata de dar certeza a los familiares al corto plazo sobre el paradero de sus seres queridos. Y me gustaría retomar primero que nada lo que dijimos hoy en la mañana. La identificación humana es una tarea complicada, pero no es una tarea sin solución. Tenemos, y yo creo que eso vamos a discutir en los próximos días, varios ejemplos, y Ellen, tú mencionaste también un ejemplo donde no ha funcionado tan bien y donde se puede sacar buenas conclusiones, pero hay docenas de ejemplos donde sí se ha llevado a cabo de alguna forma identificaciones masivas, sean en desastres naturales o en situaciones postconflictivos como Bosnia en el momento, y seguramente va a haber otros países en el mundo y en el futuro donde se repita algo así. Me gustaría retomar un poco lo que el subsecretario Alejandra mencionó, que bueno, yo soy también economista y a mí me interesa mucho temas organizacionales y el flujo de información. Y lo que me queda absolutamente clara desde las discusiones hoy con ustedes, que ya tenemos un más o menos consenso lo que falta técnicamente. Y lo que me hace muy contento que eso no son retos, digamos, enormes, porque hoy en día se podría desarrollar con la UNAM o otras universidades, sin dudas, con buenos programadores mexicanos, una buena base de datos para el contexto mexicano. También sabemos ahora que tenemos muchísima información ante mortem, el INE, el SAT, la Cancillería, etcétera, en el caso, por ejemplo, de huellas dactilares. Pero tenemos un reto y eso nos gustaría apoyar como cooperación internacional. Y allá tengo una ventaja porque no soy diplomático, entonces yo lo puedo mencionar. Depende un poco si después me corren del país, si no hay una ley Taibo o algo así, ¿no? Que después me ayudan para quedarme. Es que aquí en la discusión falta tener un consenso sobre el rol de las fiscalías. Y entonces hoy en día el reto principal es que no hay claras responsabilidades entre fiscalías, comisiones locales y federales de búsqueda, servicios periciales, también policías, por supuesto, y entonces tenemos allá sin ya ninguna responsabilidad, y lo que también, y allá yo creo sí como proyecto podemos contribuir, es que no hay un sistema de rendición de cuentas de servicios periciales. Yo a veces me quedo en la noche pensando y hablando con las colegas, ¿cómo era posible que los servicios periciales por años no han identificado tantas personas y no ha pasado absolutamente nada? Y eso es lo bueno, y por eso también me gusta mucho que hoy ya somos 3 forenses aquí en la mesa y 3 más o menos bla bla bla, ¿no? Como estamos 3 políticos y economistas, pero ya están los forenses y expertos tomando un rol importante de guiar la discusión
técnica, ¿no? Y eso seguramente con el MEIF va a pasar lo mismo, porque yo ya llevo varios años en México. Hace 4 años hubieran llegado unas camionetas grandotas blindadas y me hubieran explicado cómo funciona el mundo y cómo todo funciona allá. Y ustedes tal vez saben a quién me refiero, no lo voy a decir para que no me cobren el país. Pero entonces eso es el gran reto hoy en día que tenemos, de construir estas claras responsabilidades y el flujo de información. Y para mí queda claro, es absolutamente posible también a corto plazo, y si nosotros como Cooperación Internacional podemos contribuir y impulsar este tipo de discusiones, la verdad nosotros nos quedamos sumamente contentos. Muchas gracias, Max. Si les parece bien a los panelistas, nos quedan 10 minutos para abrir la posibilidad de preguntas del público. Muchas gracias. Te paso este micrófono mientras. Gracias. Bien, dice Max, no queda claro el rol de las fiscalías. A nadie nos queda claro el rol de las fiscalías. Yo no entiendo por qué no están aquí. Si este es un simposio internacional de identificación humana, y si vamos a identificar 50,000 personas que están bajo su poder, ¿por qué no están aquí? Porque nosotros estamos armando la fiesta, pero ellos son los que tienen la llave de la puerta. Entonces, me parece muy importante que se hable sin tapujos de cuál es el rol de las fiscalías. ¿Y por qué? Si hay un rol de las fiscalías contemplado en la ley y en la realidad, y que además han quedado a deber a la ciudadanía la identificación de 50,000 seres humanos, ¿por qué nadie les pide cuentas? ¿O la autonomía quiere decir que viven en otro planeta y hacen lo que quieren? Entonces, sí me parece muy importante que lo abordemos pues de cara a la realidad. Y si se tiene que decir, pues que no están asumiendo o no están haciendo su trabajo, o inclusive yo sé que es políticamente incorrecto, pero nosotros, sociedad civil, sí podemos decir que están inclusive saboteando la identificación de 50,000 seres humanos que tienen derecho a ser identificados y a regresar a sus casas. Entonces, pues sí quisiéramos que en la medida de lo posible ustedes puedan decir cómo nos hace falta la fiscalía o las fiscalías, o qué nos hace falta para que podamos cerrar esa pinza, porque no encuentro otra manera, al menos legalmente. Y algo que hemos platicado en los grupos de sociedad civil es proponerle al presidente un decreto o la figura que sea, para que las personas que ya han estado un año en manos de las fiscalías locales o federales y que no han sido identificadas, pasen por ley a manos del gobierno federal, porque no puede ser que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Entonces creemos que tenemos que ir más allá de manera creativa y directa para que esto no siga así por los siglos de los siglos. Yo creo que un año es un tiempo suficiente para que digan sí pude, no pude, el que sigue. Y aunado a ello, también generar, subsecretario, que todos los espacios de resguardo temporal no sean panteones forenses, porque si son panteones se quedan en el municipio y el municipio lo controla la maña. Entonces, necesitamos que todos estos centros de resguardo temporal estén bajo el trabajo, cuando menos, del Estado y la Federación, si no es que de la Federación misma. No sé qué opinan al respecto. Bueno, en primer lugar, que no se preocupe Max, la deportación nos toca a nosotros en la Secretaría de Gobernación, no va a suceder. Bueno saberlo. Y lo segundo, yo creo que nosotros dimos un paso a dotar de autonomía a las fiscalías, tanto en los estados como en el ámbito federal, sin haber resuelto el problema estructural de las procuradurías. Prácticamente les cambiamos de nombre y se mantuvo intocada su estructura y sus prácticas. Por eso yo hablaba de la necesidad de hacer un conjunto de reformas de carácter legal para redefinir las facultades, competencias y concurrencias entre la Federación y los estados en materia forense. Claro que también hay que poner orden en los estados, porque no todos los servicios forenses del país están en manos de las fiscalías. En Guerrero está adscrito a la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México está adscrito al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, y desde ahí tenemos que empezar a poner orden. Y coincido, debe haber plazos perentorios por parte de la autoridad forense en los estados para avanzar en la identificación de un cuerpo. Y en caso de que se incumpla, debe absorber esa tarea una institución, yo no necesariamente autónoma, una institución central, ni siquiera hablo federal, un centro nacional de identificación humana que pueda atender esa tarea. Pero no basta solamente crear una institución de esta naturaleza, sino hay que darle los instrumentos para que pueda hacerlo. No tiene que encargarse del resguardo de los cuerpos, porque si no los estados felices de la vida nos van a enviar toda la carga forense al ámbito federal. Se trata de que un órgano central atienda, recoja los datos para que vayan a una base única de datos genéticos, de huellas dactilares, de señas particulares, de tatuajes, de todo lo que aquí se ha planteado para poder, junto con una campaña nacional de toma de muestras, poder lograr la identificación y el cheque con las personas que están desaparecidas. Yo sí creo que hoy nuestro principal traba está en las fiscalías de los estados, que no está en el centro de sus preocupaciones la identificación humana. Están atendiendo, y a veces no bien. Somos economistas y tampoco soy diplomático. Eso me trae luego muchos problemas, pero los problemas son para superarlos. Y creo que hoy tenemos una traba enorme en el ámbito de las fiscalías. Se requiere una reforma profunda para que efectivamente la autonomía del Ministerio Público no se convierta en una nueva traba para que ellos mismos cumplan con sus responsabilidades. Muchas gracias, subsecretario. Y yo voy solamente a añadir, si participan estos días también fiscalías estatales, eso sería mi respuesta, el ejemplo de Tamaulipas, de Coahuila, pero sin dudas allá tenemos un pendiente y yo me quedo otra vez y insisto, necesitamos un sistema de rendición de cuentas para transparentar el trabajo y el esfuerzo que distintos actores hacen y otros actores no hacen y siguen no hacerlo, y con eso yo me quedo, más o menos de forma diplomática. Por eso no están aquí. Por eso no están aquí. A no rendir cuentas. ¿Hay más preguntas? También comentarios no diplomáticos. Buenas tardes, mi nombre es Eliseo Lázaro Ruiz y quiero hacer una pregunta a la doctora Zoraida. Doctora, dado este perfil integral, ¿usted considera idóneo reformar el artículo 369 del Código Nacional para que el científico forense entre como prueba también y pueda ser valorada como una prueba científica integral? ¿Cree pertinente esto? Ay, muchas gracias por la pregunta. Cuando se creó la licenciatura, yo pensé que habría sido muy importante que así como se creaba, también se impulsara una reforma normativa para que el científico forense se integrara en el sistema jurídico nacional y fuera reconocido. Digamos que pasó un poco que también se crea la licenciatura, tenemos científico forense como nuevo perfil profesional a nivel nacional y ahora ¿dónde lo ponemos, no? Ya existe el asesor técnico en el Código Nacional de Procedimientos Penales y ese ha sido como un símil que se ha usado para tratar de insertarlo en su trabajo dentro del proceso penal. Pero les comentaba hace un momento que hay egresados de la licenciatura en Ciencia Forense que están trabajando en la Defensoría de Oficio Federal, en donde los defensores de oficio ya están proponiendo sus dictámenes como prueba. O sea, ya sucede, sin necesidad de que hubiese una reforma normativa, cosa que me da mucho gusto. O sea, ya el científico forense puede participar ofrecido por la defensa para hacer un dictamen, u otra cosa de la que es capaz también el científico forense es de hacer el metadictamen, es decir, hacer una crítica sobre el dictamen. Y eso creo que también cabe muy bien. Yo quisiera aprovechar que tengo la voz
Para agregar algo a lo que se comentaba hace un momento sobre la necesidad de que hubiese pues una centralización de los trabajos, todos los trabajos que son muy complejos en lo que tiene que ver con identificación, búsqueda e identificación de personas. Es que el trabajo, se trata de un proceso complejo en el que primero se busca y luego se identifica, ¿no? Son dos etapas que creo que tenemos que tener muy claras para que podamos identificar a las autoridades y personas responsables de cada una de estas. Creo que la última fase, que es la de la localización e identificación, es muy delicada porque es la que está más en manos de los forenses. Tenemos muchos retos, como el tema de las bases de datos, que no solo son las genéticas, sino que hay que tener, y sería muy recomendable que tuviéramos datos de bases dactiloscópicas, en las que se comprende a lo dactiloscópico, pero que si se enriquecieran con otro tipo de huellas, como las palmares, pues sería ideal. También odontológicas, o también de otro tipo de elementos, como las que ya ha trabajado GIS en sus investigaciones con tatuajes. Ahora hay que ver sectores poblacionales, porque sí que existen muchos sistemas nacionales de información, como puede ser lo que tiene el INE o lo que tiene el SAT, que ya nos mencionaba el licenciado Encinas, pero ¿qué pasa con los menores? Los menores no tienen todos esos registros. Y creo que lo que sí es indispensable es que partamos, aunque suene tristísimo, pero que partamos de cero en la creación de esas bases, porque las bases que ya existen, que tienen las fiscalías, que se han venido creando, que no conviven, que no se comunican, se han creado básicamente para la investigación de delitos y tienen estándares de integración científicos dispares. Entonces, en el momento en que esto se quiera cruzar para la identificación de personas, va a haber una dificultad técnica. Y además, pues, no solo hay ¿qué es lo que hay que recabar? La información de los cadáveres que se vayan identificando, analizando, frente a la información de las familias. Entonces, se trata de dos bases de datos que tendrían que ser confrontadas. Creo que hemos perdido mucho tiempo en hacer la identificación de contrastación 1-1, cuando hemos venido necesitando cada vez con más urgencia la contrastación masiva, ¿no? La contrastación de todas las personas que se han venido identificando frente a esa base de datos ideal de familias. Creo que eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Y otra cosa ideal respecto de que se cree una institución que fuera autónoma, que fuera nacional, ni federal ni local, creo que nos daría la oportunidad de generar esa confianza que se ha perdido en las instituciones mexicanas, ¿no? O sea, las familias no confían en las fiscalías, no confían en los servicios públicos. Y entonces, no podemos estar financiando porque eso no puede ser eterno ni se puede enfrentar para todo el cúmulo de trabajo que hay del apoyo internacional. O sea, se tiene que generar el trabajo y el trabajo nacional. Entonces creo que crear esta institución nos daría la oportunidad de crear esa institución que sí que tenga la confianza de la población para sus dictámenes. Nada más. Muchas gracias. Si pudiera agregar al tema de las fiscalías. El artículo 1 constitucional garantiza el derecho de toda persona a ser buscada, y lo que nos tendríamos que estar preguntando como Estado mexicano, cada una de las instituciones, es qué hacer desde nuestras competencias para garantizar este derecho. Por eso creo que tenemos que estar muy pendientes de no caer en este falso dilema al que nos quieren llevar las fiscalías, y le digo con toda claridad que el hecho que se involucre a otras instituciones o a otro sistema normativo en la búsqueda de identificación humana perjudica a la investigación. Esto es un falso dilema. Ellos ya han tenido acceso a estos cuerpos, como ya decían en las intervenciones, y de lo que se trata es de sumar a la identificación humana que
si se avanza en esto, por supuesto que va a tener y tendría que tener un impacto en el derecho a la verdad y eventualmente en la justicia, que dicho sea de paso, además hay un 98% de impunidad. Es decir, tenemos que tener muy presente que es un falso dilema y existen ejemplos en el mundo que podemos voltear a ver. Tenemos Colombia y tenemos personas aquí expertas en Colombia con los pros, los contras del Instituto colombiano, tenemos Portugal, tenemos Chile y aquí tendríamos que estar discutiendo cuál es la respuesta para México en una identificación con enfoque masivo, con enfoque integral y para garantizar el artículo primero. Entonces, la pregunta que dejo en la mesa también como no diplomática es ¿qué es lo que se está tratando de ocultar al no darnos acceso a todos los cuerpos? Jojutla y Tetelcingo tienen la respuesta. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Licenciado Encinas, ¿qué más nos puede decir sobre esta iniciativa, esta propuesta de crear un Centro Nacional? Antropóloga física de la ENA. Primero un comentario y después una pregunta abierta a la mesa. Se dijo aquí en este foro que un desastre masivo es un evento único, pero México lleva años de acumulación y falta de información. Vivimos en una violencia reiterada y no pensamos en los antecedentes. Es decir, para que se haya generado este enorme rezago, convergen muchas situaciones, entre ellas la creciente violencia y la falta de la generación de identidades presuntivas, porque debemos saber a quién estamos buscando para ver a quién vamos a identificar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los alcances de la identificación humana cuando los familiares pasan de buscar o de encontrar restos a buscar solo rastros de sus desaparecidos? Gracias. Pero ¿podrías para el alemán aquí repetir tu pregunta? Yo no lo entendí bien y eso ahora es mi culpa, pero la pregunta concreta, ¿cuál es? Buscar solo rastros, así. Pero no entendí. Claro. Ahí está ya. Sí, algo es. Listo, gracias. Sí, más fuerte. La pregunta es, ¿cuáles son los alcances de la identificación humana cuando los familiares pasan de buscar restos a encontrar solo rastros de sus desaparecidos? Gracias por una muy buena pregunta. Asumo que te refieres a quizás casos muy complejos como los llamados campos de exterminio, etcétera, etcétera. Bueno, desde el punto de vista forense no te podemos dar una respuesta determinante porque todo, como tú sabes, siendo antropóloga física, depende de lo que te dé el caso. Depende de que se pueda recuperar en campo y que también se recupere en campo también. Es muy, muy importante que tengamos en cuenta, como estoy seguro que tú lo sabes, pero para el público en general, que la identificación empieza con un buen levantamiento de indicios, ¿verdad?
y un buen registro. Entonces, ahí sí depende. Yo no soy genetista, pero he trabajado muchísimos casos de ese índole junto con genetistas. Entonces, sabemos que es posible y es factible determinar un match. Pero un match, eso no es necesariamente la identificación. Particularmente si dentro de ese campo de exterminio se encontraban gente que eran del mismo grupo familiar. Entonces, ahí es donde tenemos las limitantes de la ciencia hoy en día. ¿Cómo tratar estos casos? Bueno, sabemos de que conforme va avanzando la ciencia, mejoran nuestras posibilidades, no siempre, pero regularmente es así, de lograr obtener mejores datos y mayores respuestas para las familias, pero hay que reconocer la realidad y eso es parte del derecho a la verdad, es saber las limitantes de la ciencia hoy en día, cómo están las cosas. Gracias. Gracias. Preguntarle, subsecretario, acerca de toda la información que tiene hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tenía la División Científica de Policía Federal, porque por años trabajamos con ellos, tomaron cientos de muestras o miles tal vez, se hicieron difusiones, se trabajó mucho en ello y luego entraron a la caja negra. Nadie sabe dónde están, se procesaron, se perdieron o dónde están y nos parece que a 3 años del nuevo gobierno ya deberíamos saber dónde están, quién las tienen y que las entregaran a quienes están trabajando el tema. Preguntarle al respecto. Esa base de datos se hizo entrega ya a la Fiscalía General de la República, es la que tenía la Policía Científica de la Policía Federal Preventiva y por una gestión nuestra se hizo entrega a la Fiscalía, aunque no la han compartido. También sobre, más bien en la Guardia Nacional, no tanto la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que recientemente sacó una licitación respecto a una base de datos genéticas, si podrían comentar algo al respecto. Sí, pero Bueno, la policía, el área de policía científica se mantiene en la Secretaría. Y por supuesto, la idea es que todo el expertise, los avances, el personal que allí se mantiene, continúe con sus labores. No conozco el proceso de licitación, lo digo directamente, pero el Consejo de Seguridad implica el seguimiento de esas actividades desde la Secretaría. Si pudiera agregar ahí, también, al igual que el subsecretario, conocimos la noticia igual que ustedes. Lo que se dice en la noticia es que es para tomar muestras referenciales, eso es lo que dice la nota, no sabemos más de eso, y pues tendría la misma observación que hicimos hace un momento, ¿no? Otra vez, la creación de múltiples bases de datos pues puede resultar, no podría ser contraproducente, pero por lo menos seguir atomizando algo que en realidad se tiene que centralizar, es toda la información que tenemos hasta ahorita. Buenas tardes. De nuevo yo aquí. Nada más, me regreso un poquito a lo que comentaba la doctora Zoraida acerca de la identificación humana. Nosotros en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, estamos trabajando 2 programas educativos de posgrado, la maestría en genética forense e identificación humana y la especialidad médica en medicina legal, dada la necesidad tan importante que se ha planteado aquí, que se sigue planteando, y nosotros con la parte educativa y los expertos del instituto, pues esperamos dictaminar estos 2 programas antes de que termine el año para iniciar en el siguiente calendario 22A, para si alguien está interesado, allá los esperamos. Muy bien. Sí, ven. Ay, solo para compartir, muchas gracias. Gracias por tomar la palabra. Nosotros consideramos a la UDG como universidad hermana, que también creó la licenciatura en ciencia forense, que ahí se llaman ciencias forenses. En este momento tienen a los chicos del 7º semestre, que son los más avanzados. Con ustedes hemos tenido una relación muy cercana, su plan de estudios,
se inspiró en el nuestro y les transmitimos la experiencia que ya habíamos tenido, pues para que tuvieran uno mejor, ¿no? Y tiene la gran ventaja ese plan de estudios que tiene una definición terminal como de especialización del científico forense. Eso me parece que va a ser muy, muy útil. Y en ese trabajo también intervino el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí, la UDG lo está haciendo, la BOAP en Puebla, Tamaulipas lo hace también en posgrado y en formación de criminólogos. Hay una licenciatura en criminología de mucha tradición en Nuevo León. Me parece que hay muchos esfuerzos de universidades públicas de gran renombre y de mucho prestigio y de mucho trabajo en la formación de personas. Pero creo que también es bueno decir en esta mesa que la academia también hacemos investigación y difusión, ¿no? Entonces, nosotros en ciencia forense tenemos líneas de investigación para nosotros muy importantes en temas de identificación de personas. Aquí va a estar próximamente Mirsha Quinto, que es el responsable de nuestro laboratorio de antropología, odontología y lofoscopía, y también va a estar Ivette Gil, que es la que lleva esta línea de investigación. Yo creo que algo muy importante que estamos tratando de hacer es empezar a trabajar con colecciones biológicas con perfil forense, que eso puede servir mucho para identificar indicadores de identificación de personas mexicanas. O sea, internacionalmente existen estos indicadores en otras poblaciones y hace falta trabajar mucho en investigación con las poblaciones nuestras para tener ese tipo de estándares en el momento en que haya el cruzamiento de investigación. Sí. Y empezar a hacer la identificación y las bases de datos para tener también esa parte cubierta, que no lo tiene el hospital como tal, pero tiene un sistema de identificación en general de la ficha clínica y entonces sumarle esta otra ficha de identificación. Sí, está tocando un tema muy importante. Nosotros celebramos un convenio con el Hospital General que recaba información biométrica muy importante con imagenología, y es a nivel nacional. Entonces, si los antropólogos, los genetistas, los odontólogos se unen para hacer estudios sobre las constantes mexicanas, de mediciones mexicanas, nos va a dar pauta, quizás no para identificar individualmente personas, pero sí para ir identificando con cierto grado de probabilidad quién puede ser y a qué población pertenece. Y eso es muy, muy importante desde el punto de vista estadístico forense, y se va acercando la identificación grupal y luego ya individual de personas. Sí. Muchas gracias. Cerramos con la última pregunta del público, por favor. Gracias. Antes que nada, mi nombre es Ricardo Toledo, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y funjo como odontólogo forense. Aquí, antes que nada, pues mi reconocimiento ante ustedes como personalidades y pues mi más sentido reconocimiento. Y la pregunta aquí que me surgió ante todo lo que se ha platicado en esta plática es sobre qué pasaría con todas las identificaciones que se puedan hacer sobre personas fallecidas con la combinación interdisciplinaria y que se logre la identificación con estos familiares, pero que estas personas no sean reclamadas. ¿Cuál sería su destino final ante el tema de los cementerios que se ha tomado también en esta plática? No sé, la pregunta está abierta para quien quiera poder responder. Pues legalmente se tiene que conservar los cuerpos. Se tienen que conservar los cuerpos legalmente. La pregunta es, si no son reclamadas, Rodrigo, ¿verdad? Ricardo, que ya identificadas, no hayan sido reclamadas, puede ser por varias razones, ¿no? Puede ser porque no encontremos a la familia,
en cuyo caso existe la búsqueda de identificación humana, es decir, ustedes pueden tener como Instituto Jalisciense la muestra de la familia, hacer una coincidencia, saber que esa persona es el familiar, o sea, es el ser querido buscado, y después, como esta muestra se tomó hace tiempo, no saber dónde está la familia. Eso pasa, ¿no? Por un lado, entonces es la búsqueda de familia, al revés, buscar a la familia. Si en caso que la familia no quiera reclamarlo, si esa es la pregunta, sí, el Estado tiene la obligación de resguardar el cuerpo, ¿no? Está claro que es obligación del Estado el resguardo. Sí, y bueno, ante eso, la gráfica y la numeración bajaría ante lo que habían comentado en un inicio. O sea, esa gráfica, esa tendencia a números en concreto bajaría como una persona ya no identificada, aunque no sea querida por sus, Bueno, digámoslo así. Claro, sería reclamada, identificada, no reclamada, ¿no? Pero ya no está dentro de los no identificados. O sea, habría que hacer una distinción, incluso tal vez física, se me ocurre ante tu pregunta, ¿no? De aquí están los identificados no reclamados, y también a lo mejor hacer un tema de memoria distinto a los otros. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, la doctora Zoraida, el doctor Berhoff, la doctora Carla Quintana, el maestro Maximilian, el maestro Alejandro Encinas y Alan Robinson, por las excelentes discusiones que hemos tenido el día de hoy. Este es el abrebocas principal para la jornada que tenemos a lo largo de esta semana, y esperamos que al día viernes tengamos un camino hacia donde seguir. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Aprovecho para dar un aviso parroquial. El día de mañana vamos a estar teniendo las inscripciones para nuestro taller de fotografía forense, que será presencial el día miércoles para quienes quieran asistir, y nos vemos el día de mañana a las 9:30. Que tengan todos una linda tarde y una linda noche. Gracias. Muchas gracias.